5. Influencia de las condiciones de vida sobre el salario y la renta. Por supuesto que los fletes ferroviarios y marítimos no son los únicos factores que gravitan sobre el rendimiento del trabajo del labrador de libre tierra y sobre el salario del agricultor alemán. Dependiente de este, debemos adelantar, por de pronto, que el hombre no vive pura y exclusivamente para y del rendimiento de su trabajo, que este no es el único factor decisivo en la cuestión de la emigración. Las condiciones políticas y sociales del país que el emigrante abandona y las de la nación a la que se dirige influyen muchas veces poderosa y decisivamente. Más de un hombre se conforma con un rendimiento inferior de su terruño y ve la compensación en los laureles que ha obtenido como expositor en un concurso de consejos o en el canto de la calandria, que a su entender en ninguna parte es tan melodioso como en su patria. Pero precisamente estas y muchas otras fuerzas atractivas o repulsivas, sujetas a constantes cambios, aceleran o estancan la corriente emigratoria. De Rusia, por ejemplo, emigran muchos labriegos alemanes, no en la esperanza de obtener un mayor rendimiento del trabajo, sino porque el ambiente ahí ya no les satisface más completamente. Todo esto obstaculiza la equiparación puramente material del rendimiento del trabajo de un emigrante y el del campesino que se queda. Supongamos que quisiéramos hacer más agradable la vida de los trabajadores de Alemania, para lo cual podríamos obtener los medios necesarios, por ejemplo, la prohibición de las bebidas alcohólicas. Aparte de que el prohibicionismo en sí ya constituye un embellecimiento de la vida del trabajador y especialmente de la de sus mujeres. Los muchos miles de millones que esas bebidas cuestan al pueblo, directa o indirectamente, podrían emplearse como fondo para una eficaz ayuda a la maternidad, en forma de una contribución mensual del Estado a los gastos de crianza de cada hijo. O también para mejorar las escuelas, aumentar las bibliotecas públicas, subvencionar teatros, construir iglesias, confiterías nacionales gratuitas, fiestas populares, salas de reuniones, etc. En tal caso, al considerarse la posibilidad de la emigración, ya no se tendría en cuenta únicamente el rendimiento material del trabajo, sino que muchas mujeres inducirían a sus esposos a quedarse y otros ya emigrados regresarían. Pero las consecuencias que esta actitud tendría sobre los salarios y sobre la renta territorial son claras. El propietario aumentaría sus exigencias hasta equilibrar los motivos que, nacidos del prohibicionismo, retienen al emigrante en su patria. Las tortas en las confiterías nacionales gratuitas, el Estado ofrecería a las esposas, serían descontadas de los salarios de los maridos por la renta territorial. Las tortas que en las confiterías nacionales gratuitas el Estado ofrecería a las esposas serían descontadas de los salarios de los maridos por renta territorial. La renta territorial exige, pues, para sí todas las ventajas de la vida espiritual y social que Alemania ofrece al trabajo. Ella es el ente que transforma en capital toda poesía, todo arte, religión y ciencia. Todo lo transforma en moneda contante, sea la Catedral de Colonia, el plácido arroyuelo del Eiffel o el canto de las aves en el follaje de los árboles. De Thomas, de Kempis, de las reliquias de Kevler, de Goethe y de Schiller, de la incorruptibilidad
de nuestros empleados, de nuestros castillos en el aire, en fin, de todo y de todos, la renta territorial cobra su tributo, que regularmente eleva hasta un punto tal que el trabajador comienza a preguntarse: ¿me quedo y pago o emigro y lo abandono todo? A nadie se lo regala nada. El pueblo trabajador se encuentra siempre en el punto de la paridad oro. En el comercio exterior se da este calificativo al momento del balance de pagos, en que no se sabe si se ha de pagar en letras de cambio o con oro contante. Los gastos de la exportación de oro son las rentas territoriales del corredor de bolsa. Cuanto mayor es la satisfacción que el ciudadano siente por su nación y su pueblo, tanto mayor es el precio que la renta territorial exige por esa satisfacción. Las lágrimas vertidas durante la despedida del emigrante son perlas de oro para la renta territorial. Y es así como solemos ver a menudo a emigrantes. Son perlas de oro para la renta territorial. Y es así como solemos ver a menudo a los terratenientes de las ciudades ocupadas en mejorar los atractivos de la vida por medio de sociedades de fomento cultural y de espectáculos de toda índole, con el doble objeto de hacer en primer término más penosa la partida y en segundo lugar para estimular el aumento de la población. De este modo podrán cobrar por sus solares mayores rentas territoriales. En la nostalgia por la patria se aloja el raigón de la renta territorial. Pero así como el trabajador de Alemania no vive únicamente de pan, así también el colono de libre tierra exige otras cosas más de la vida. El rendimiento material del trabajo es solo una parte de lo que el hombre necesita para alegrar su existencia. Si el emigrante ha debido luchar durante mucho tiempo antes de poder vencer esas fuerzas atractivas de la patria, por otra parte hallará ahora en su nuevo hogar muchas novedades que lo atraen o que lo rechazan. Los atractivos fortalecen las razones que le hacen aparecer como suficiente el rendimiento de su trabajo. Del mismo modo que se estará dispuesto a realizar por un sueldo inferior un trabajo más agradable. Las repulsiones las debilitan. Si las circunstancias negativas, clima, inseguridad de la vida y la propiedad, parásitos, etc., priman sobre las positivas. La diferencia entre ambas debe ser nivelada por un rendimiento del trabajo proporcionalmente mayor, a fin de que el emigrado se quede y aliente a sus hermanos a seguir su ejemplo. Por eso, todo factor que influencie la vida, la satisfacción del poblador de la libre tierra, influirá también en forma indirecta sobre la satisfacción del trabajador alemán y repercutirá sobre sus exigencias en lo que respecta a su salario. Esta influencia comienza ya con el relato del viaje. Si la travesía se realizó sin los penosos mareos, si la vida, la comida de a bordo han sido pasables, esto ya resulta alentador para los que se han quedado. Las noticias que el colono de libre tierra envía de la amplia libertad de que disfruta de la caza, de su caballo, de grandes cardúmenes de salmones, manadas de búfalos, de su derecho de disponer libremente en cuanto la naturaleza generosa le ofrece, de cómo además en todas partes ya no se le considera ni se le trata como un siervo y un desposeído, sino como un ciudadano libre de iguales derechos, harán naturalmente que el peón que se ha quedado en su país adopte una posición más decidida y más firme en todas cuestiones de salarios. El efecto contrario se operaría si su hermano solo puede hablar de malones, de indígenas, de víboras, de cacabeles, de los parásitos y del trabajo improbo. Bien conocen todos estos detalles los terratenientes, y si alguna vez llega una de estas cartas plagada de lamentaciones, se la aprovecha ampliamente, en una bien dirigida propaganda.
Los diarios la publicarán con grandes titulares, mientras que los periódicos se les impone aún, por el empleo de medios coercitivos, la silenciación absoluta de toda nota agradable, alentadora de los emigrados. Esa misma sociedad, destinada a embellecer la patria, a fortalecer sus atractivos, tiene también por misión desprestigiar en lo posible a la libre tierra. Toda mordedura de víbora, toda noticia terrorífica de Far West, naufragio o invasión de langostas, al moderar las pretensiones de los trabajadores y disminuir los deseos de emigrar, se transforma en renta territorial, en moneda contante para el terrateniente. Y viceversa, naturalmente, también. 6. Definición más precisa del concepto libre tierra. Al hablar de libre tierra, se pensará sin duda en primer término en las vastas extensiones incultivadas de Norte y Sudamérica. Esta libre tierra puede alcanzarse fácilmente y con gastos relativamente reducidos. El clima es apto para el desenvolvimiento del europeo, las condiciones sociales son atrayentes para muchos, las condiciones de seguridad para la vida y los bienes no son malas, el recién llegado es alojado por cuenta del Estado unos 8 o 15 días en el hotel de inmigrantes y en algunos países obtiene pasaje gratuito para viajar hasta el límite de las tierras pobladas. Aquí, llegado, tiene plena libertad de instalarse de inmediato. Puede elegir el terreno que más le plazca, campo de pastoreo para ganado, campo de cultivo, monte. La franja de tierra a que tiene derecho legal ha sido ampliamente calculada para el aprovechamiento total de la capacidad de trabajo, aún de la familia más numerosa. Ni bien el colono ha plantado sus 4 postes esquineros en el campo e informado a la oficina de tierras, puede ya comenzar con el trabajo. Nadie se lo impide, nadie le pregunta quién le ha autorizado a cultivar la tierra y recoger del fruto de su trabajo. Él es dueño del campo delimitado por aquellos 4 esquineros. Designados a este tipo de campo con el nombre de libre tierra de primer grado, indudablemente esta libre tierra ya no se encuentra en las regiones pobladas, sino únicamente en zonas en las que todavía vive muy poca gente. No obstante, en territorios ya colonizados suele encontrarse aún dilatadas y a veces enormes extensiones de tierra que no se explotan y que por el abuso de ciertos poderes del Estado ha pasado a ser propiedad particular de algún individuo que vive en países completamente distintos del globo, apuesto a que en Europa existen muchos miles de personas que en conjunto poseen cientos de millones de hectáreas de campo, como el mencionado en América, África, Australia y Asia. Quien desee una fracción de estas tierras tendrá que ponerse de acuerdo con sus propietarios. Generalmente podrá comprar o arrendarse lo deseado por una suma realmente ínfima. Si por una hectárea de campo que se piensa cultivar debe pagarse 0,10 centavos de arriendo, ello no ha de influir prácticamente para nada sobre el rendimiento del trabajo. Esta tierra condicionalmente libre la calificamos de libre tierra de segundo grado. La tierra de primero y segundo grado se encuentra aún en extensiones considerables. No siempre es suelo de primera calidad. Con frecuencia está cubierto por bosques tupidos que requieren largos trabajos de desmonte. Grandes extensiones sufren por la escasez de agua y solo pueden fertilizarse por medio de costosas obras de irrigación. Otros campos, a veces justamente los más fértiles, deben ser drenados. Los valles y las zonas apartadas requieren carreteras de acceso, sin las cuales el intercambio de productos sería imposible. Libre tierra de esta naturaleza solo puede considerarse para inmigrantes adinerados o de mucho crédito.
Para la teoría de la renta inmobiliaria y del salario resulta, sin embargo, indiferente si la libre tierra es explotada por una sociedad de capitalistas o directamente por el emigrante. Todo esto concierne tan solo al capital y a su interés. Si el colono labra la tierra preparada para el cultivo por irrigación o desecación, es decir, por la inversión del capital, deberá pagar por el usufructo de estas mejoras el interés habitual y agregarlo a sus gastos de producción. Para aquellos, sin embargo, particulares o sociedades que poseen los medios necesarios para obras de mejoramiento en gran escala, puede afirmarse que hoy en día la mitad del mundo es aún libre tierra. Las mejores tierras de California a lo largo de los montes rocosos eran hasta hace poco un desierto. Ahora son un Edén de dimensiones fantásticas. Los ingleses han transformado al Egipto por la represa del Nilo en un país nuevamente habitable por millones y millones de almas. Y del mismo modo se entregarán pronto al cultivo del Zuiderzee de Holanda, la Mesopotamia y muchos otros desiertos. Puede afirmarse, pues, que la humanidad tendrá a su disposición por tiempo indefinido esta clase de libre tierra de segundo grado. 7. El concepto de libre tierra de tercer grado. Pero la libre tierra más importante, la que también para la teoría del salario y de la delimitación de la renta territorial tiene máxima significación y la que hallamos en todas partes en nuestras cercanías a fácil disposición, es la libre tierra de tercer grado. El concepto de esta libre tierra no es, empero, de naturaleza tan simple y exige cierta meditación. Algunos ejemplos lo aclararán de inmediato. Ejemplo primero, de acuerdo con las ordenanzas pertinentes, en Berlín solo puede edificarse hasta una altura de 4 pisos. Si se me permitiese únicamente 2 pisos, sería menester una extensión superficial doble para albergar al mismo número de habitantes. La superficie que se economiza por el tercero y cuarto piso es en consecuencia extensión sin edificar, es libre tierra edificable. Si en Berlín se permitiese el sistema americano de edificación, es decir, 40 pisos en lugar de 4, evidentemente bastaría la 10ª parte de la superficie actual. El resto constituiría un excedente que sería ofrecido a cualquier empresario constructor por poco más que el valor del rendimiento de un campo de cultivo de papas. La libre tierra para edificación existe, pues, en cantidades ilimitadas, a partir del cuarto piso hacia las nubes, en todas partes, aún en el interior de cualquier ciudad importante de Alemania. Ejemplo 2. En la República Agraria se ha prohibido por una ley el empleo de cualquier fertilizante artificial, justificándose tal medida con una supuesta acción nociva de los mismos para la salud pública, pero en realidad para mantener reducida la producción cerealista a fin de poder conservar elevados los precios de los granos. Los terratenientes agrarianos suponen que para ellos es más conveniente poco y caro que mucho y barato. A consecuencia de esta prohibición y de las cosechas escasas, como asimismo por los precios elevados. Y por haberse prohibido además la emigración, se ha procedido en agraria a cultivar toda la tierra disponible, ya fuese yerma, pantanosa o arenosa, lográndose así cubrir con las cosechas las necesidades del pueblo. A pesar de todo, reina gran descontento allí. Se exige la inmediata y total derogación de la prohibición y en general se espera que, a igual que en Alemania, el rendimiento del suelo sea triplicado por el empleo de fertilizantes. ¿Cuál será la consecuencia para la renta territorial y el salario? ¿No se producirá en lo que se refiere a la tierra de cultivo el mismo fenómeno que se observa en la ciudad si por una nueva ordenanza
se les permitiese a todos triplicar el número actual de pisos, con los fertilizantes artificiales, el suelo de la República rendirá repentinamente cosechas 3 veces superiores a la necesidad de la población actual. El resultado será que de cada 3 hectáreas se dejarán descansar 2, a disposición de las generaciones venideras. En esa misma República, en la que todo rincón de tierra, todo pantano se había aprovechado para el cultivo, repentinamente por la derogación de la prohibición que pesaba sobre el abono artificial, se hablará de enormes extensiones de tierra libre o libre tierra. Y esta libre tierra se utilizará provisoriamente como campo de cacería y se ofrecerá a quien quiera cultivarla por algo más que el rendimiento del derecho de caza. Estos ejemplos del ramo de la construcción y de la agricultura nos demuestran cómo puede originarse tierra nueva, libre tierra de tercer grado, y se produce constantemente de nuevo por el cúmulo de los descubridores de nuestra era. El pastor necesita 100 hectáreas de campo para alimentar a su familia, el agricultor necesita 10 y el hortelano 1 y aún menos. Ahora bien, ha de tenerse también en cuenta que la totalidad de las tierras aptas de Europa se cultiva aún en forma muy superficial y que la población, hasta en la misma Alemania, es todavía tan escasa que si la generalidad adoptase el sistema de huertas para sus cultivos, la mitad de la superficie cultivable debería dejarse abandonada. En primer lugar, porque para semejantes cantidades de alimentos faltarían los compradores, y en segundo, porque para una explotación tan intensiva del suelo faltarían los brazos necesarios. Podemos, pues, en términos generales, considerar todavía a Alemania como libre tierra de tercer grado, por el excedente en el rendimiento del suelo, que el agricultor de cultivo intensivo recoge frente al rendimiento del cazador, del pastor o de los agricultores de cultivos extensivos. Las tierras de cultivo pueden ser consideradas también libre tierra, como los americanos ven libre espacio edificable en toda la extensión que media entre los pisos de los edificios ya existentes y las nubes. Apliquemos lo dicho a la renta territorial y a la teoría del salario. Alemania, en el sentido circunscripto más arriba, es aún libre tierra. El agricultor puede refugiarse en todo momento en esta libre tierra si no está conforme con su salario. Este salario no podrá permanecer por debajo del rendimiento que arroja el trabajo en esta libre tierra de tercer grado. Del mismo modo, como no puede estar por debajo del rendimiento del trabajo en libre tierra de primer grado, aquí tiene, pues, el agricultor un apoyo en sus pretensiones por salario, que nunca falla. Ahora bien, ¿cuánto podrá exigir el trabajador en concepto de salario cuando el terrateniente como arriendo? ¿Cuánto podrá exigir el trabajador en concepto de salario, cuánto el terrateniente como arriendo? 8. Influencia de la libre tierra de tercer grado sobre la renta territorial y el salario. Supongamos que para el cultivo de 100 hectáreas por el sistema extensivo, corriente, sean necesarios 12 hombres y que la cosecha importe 600 toneladas, es decir, 50 toneladas por hombre o 6 toneladas por hectárea. Supongamos, además, que para el cultivo intensivo, el mismo campo fuesen menester 50 trabajadores y que la cosecha alcanzara a 2.000 toneladas. Resultaría entonces por cabeza 40 toneladas en lugar de 50 y por hectárea 20 en lugar de 6 toneladas. El producto con cultivo intensivo aumenta, pues, en relación a la hectárea, pero disminuye en relación al trabajo. Con el cultivo extensivo, nuestros 12 obreros rendían cada uno 50 toneladas, es decir, un total de 600 toneladas, y con el cultivo intensivo cada uno 40, es decir, solo 480 toneladas. La diferencia de 120 toneladas se debe, pues, a la considerable extensión de tierra, 100 hectáreas, que les permite a estos 12 hombres el cultivo extensivo.
vale decir, el que requiere menos trabajo. Si no disponen de una extensión que les permita el cultivo extensivo, deberán recurrir al cultivo intensivo y conformarse entonces con un rendimiento menor de su trabajo, por si alguien les ofrece la extensión de tierra necesaria para un cultivo extensivo. Ellos, evidentemente, estarán dispuestos a pagar la ventaja que ella les reporta, es decir, el propietario de esta tierra podrá exigir una renta equivalente a la diferencia que, de acuerdo con la práctica, existe entre el producto del trabajo del cultivo extensivo y el intensivo, en favor del primero. En nuestro ejemplo sería, pues, una renta por el importe de 120 toneladas por 100 hectáreas. La agricultura tiende, en lo referente a economía de trabajo, al cultivo extensivo y, en lo que respecta a la economía del suelo, al cultivo intensivo. De la tensión que la puja de estos dos métodos produce, se origina la renta territorial, y el grado de esta tensión determina la proporción en que el producto del cultivo se reparte entre renta territorial y salario. Las razones por las cuales el cultivo extensivo rinde mayor producto de trabajo y menor producto del suelo es una cuestión que no está en nosotros de explicarla. Es tema de especialidad agrícola. Nos basta el hecho de que en la agricultura las cosas son efectivamente así y que la explicación se halla en la naturaleza del hecho en sí. Si la realidad fuese otra, si por ejemplo el cultivo extensivo rindiera 40 toneladas y el intensivo 50 toneladas, evidentemente toda la agricultura tendería al cultivo intensivo. Todo campo, para el que no evidentemente toda la agricultura tendería al cultivo intensivo, todo campo para el que no podrían obtenerse los trabajadores necesarios, sería sencillamente abandonado, pues, como se ha dicho, todo trabajador que pudiera conseguirse aumentaría por el cultivo más intensivo del terreno el monto de las cosechas, que superaría el producto de los barbechos. La teoría de la población que nos enseña que el número de habitantes corresponde a la cantidad de los medios de subsistencia no está en oposición a la tesis enunciada más arriba. La población aumenta proporcionalmente al incremento de los alimentos. Ella sigue al cultivo intensivo y no le precede. Un ejemplo aclara más aún la distribución aritmética del producto del suelo entre el salario y la renta territorial. A. 12 compañeros trabajan por medio del cultivo extensivo, allí usual, un campo propio de 100 hectáreas y cosechan 480 toneladas, es decir, 40 toneladas por hombre. B. 60 compañeros trabajan por medio del cultivo intensivo, también un campo propio de 100 hectáreas de igual calidad que el anterior y cosechan 900 toneladas, es decir, 15 toneladas por hombre. Primero, frente a los 12 compañeros, los 60 tienen una producción inferior por cabeza de 25 toneladas, porque 40 menos 15 igual 25. Segundo, esta producción menor se debe solamente a que el cultivo extensivo que los A pueden practicar produce calculado por el número de trabajadores una cosecha mayor. Tercero, en consecuencia, si uno de los 60 B quiere cambiar el puesto con uno de los 12A, deberá indemnizarlo por la diferencia en el producto del trabajo, o sea, 25 toneladas. Si los 12 hombres quieren trocar sus puestos, recibirán entonces 12 por 25 toneladas, es decir, en total 300 toneladas. Cuarto, estas 300 toneladas, como son debidas a la mayor extensión superficial, son renta territorial, pero en realidad son solo una parte de la verdadera renta territorial. Quinto, en efecto, si los 60B se marchasen 48, los restantes 12B tendrían también el mismo producto del trabajo de los 12 compañeros A, es decir, un aumento de 300 toneladas para el grupo, o sea, 25 toneladas por hombre. Las 12B tendrían entonces por cabeza 40 en lugar de 15 toneladas. Sexto, la salida de estos 48B de la comunidad podrán lograrla los 12 restantes por una indemnización de 300, dividido 48, igual 6,25 por cabeza y por año.
Séptimo, si los 12B restantes quieren reemplazar a los 48 compañeros egresados por otros, cada uno de estos deberá adquirir una participación con 6,25 toneladas por año. En cambio, si quieren emplearse como trabajadores asalariados, les serán descontados del producto de su trabajo las 6,25 toneladas. Restan entonces un concepto de salario de 8,75 toneladas. Octavo, la renta íntegra de las 100 hectáreas es entonces de 60 por 6,25, o sea, 375 toneladas. El salario y la renta se distribuyen en consecuencia del modo siguiente. 60 por 6,25 igual 375, descuento en concepto de renta que sufre el producto del trabajo intensivo. 60 por 8,75 igual 525, salario que resta después de descontada la renta territorial. 60 por 15 menos igual 900, producto del cultivo intensivo con economía de suelo. 12 por 8,75 igual 105, salario que resta después de descontada la renta territorial. 12 por 31,25 igual 375, descuento en concepto de renta que sufre el producto del trabajo intensivo. 12 por 40 menos igual 480, producto del cultivo intensivo con economía de brazos. La repartición del producto entre los rentistas y los trabajadores se calcula en la forma siguiente. Primero, por determinación de la diferencia entre los productos de trabajo en cultivo intensivo y extensivo. 40 menos 15 igual 25, y multiplicado esta cifra por el número de trabajadores del cultivo extensivo, 12 por 25 igual 300. Este resultado podría acertadamente denominarse diferencia de rentas. Segundo, restando el número de los trabajadores extensivos, 60 menos 12 es igual 48, dividiendo la diferencia de la renta, 300, por dicho número, 300 dividido 48 igual 6,25. Tercero, el número así obtenido, multiplicado por el total de trabajadores del cultivo intensivo, da la renta del suelo al que se refieren las cantidades empleadas, 60 por 6,25 igual 375. Cuarto, si se descuenta la renta que corresponde al obrero por cabeza, 6,25 del producto del trabajo, 15, se obtiene el salario 15 menos 6,25 igual 8,75. Por cultivo extensivo, con economía de brazos, entendemos la explotación del suelo para la cual deben emplearse todos los trabajadores que se ofrecen para hacer producir a toda la extensión de tierra disponible. Cualquiera sea el carácter de esa explotación, menos caza, ganadería, cultivo, con rotación trienal, tierras de pastoreo o también la agricultura como se la practica hoy en día, comparativamente de gran perfeccionamiento. Definimos como cultivo intensivo, con economía de suelo, el sistema que si se propaga en mayor escala, debe originar fatalmente una general escasez de trabajadores. Los sistemas de cultivo extensivo e intensivo deben ser considerados entonces como condicionales. Frente al cazador, un pastor realiza trabajo intensivo. En consecuencia, siempre los pueblos pastores tendrán que ofrecer regularmente una renta por la cesión del suelo, campo de cacería, y también podrán ofrecerla. El cultivo extensivo, con economía de brazos, rinde el mayor producto del trabajo, salario y renta. El intensivo, con economía de tierra. El mayor producto del suelo, el terrateniente, querrá reunir ambos sistemas y tratará naturalmente de practicar el cultivo intensivo. No lo puede hacer, sin embargo, sin quitarle los trabajadores al cultivo extensivo y consecuencia dejar abandonado el terreno libre tierra. Tercera. Por otra parte, es comprensible que el propietario no desee que su campo sea abandonado, por lo que tratará de atraer al trabajador por medio de aumentos de salarios. Claro está que con estos aumentos de sueldos se aproximarán hasta muy cerca del límite del rendimiento, absorción de la renta por aumentos de salario. Un terrateniente preferirá
siempre recibir siquiera un solo peso por arriendo de 1 hectárea de su campo, a no recibir nada. La libre tierra tercera actúa en consecuencia como compensador entre salario y renta. Excluye asimismo toda arbitrariedad en la fijación del salario. El propietario no paga lo que se le antoja y el trabajador no pide cuanto se le ocurre, sino que ambos no toman para sí nunca más de lo que pueden obtener. Pie de página. 1. Cultivo extensivo o amplio, economía de brazos. 2. Cultivo intensivo o denso, economía de suelo.